Bien, pues en este segundo video ya vamos a empezar a trabajar lo que son diagramas de flujo. En la parte de abajo de esta presentación nos menciona las técnicas de representación de un algoritmo. Hay varias técnicas para poder representar un algoritmo, ¿no? Ya sabemos perfectamente todos aquí que un algoritmo son una serie de pasos ordenados de manera lógica que nos van a llevar a un resultado, ¿vale? Entonces, esa serie de pasos, alguien inventó una cosa que se llama diagramas de flujo para que gráficamente esos pasos los pueda entender mejor una persona o, en el caso de algoritmos computacionales, los puede entender perfectamente una computadora. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos de lleno a lo que son diagramas de flujo. Bien, vamos a brincarnos tantito. Esta parte nos la vamos a brincar y entramos en esta parte. Aquí están viendo ustedes una serie de elementos o figuras geométricas que nos van a ayudar a representar gráficamente un algoritmo. Entonces, necesito que más o menos se den cuenta cómo cada uno de estos elementos geométricos tiene en la parte de adentro unas palabras, ¿no? Algunos significan procesos, algunos significan decisiones, algunos entrada y salida. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahorita es generar un algoritmo que utilice algunas de estas figuras geométricas para representar la suma, fíjense, la suma de 2 más 2. ¿Vale? O sea, cómo se representa gráficamente el algoritmo para que una computadora, ¿sí? Para que tú ingreses los datos de una computadora, ¿de cuánto es 2 más 2? Ok, entonces, para realizar este diagrama de flujo, lo que voy a hacer es utilizar un programita de diseño. Realmente en el caso de ustedes no necesito que lo hagan en este programa. Los diagramas de flujo me los pueden hacer a mano, no pasa absolutamente nada. Entonces, como nos dice aquí en la presentación, el algoritmo, o todo algoritmo, sabemos perfectamente que tiene que tener un inicio y un fin. ¿Qué elemento es el que tenemos que utilizar para iniciar y finalizar? Es un como óvalo, ¿ok? Entonces vámonos al programita. Voy a generar un óvalo. ¿Qué le voy a poner en su interior? Inicio, muy bien. Ok. Después nos piden que los diagramas de flujo se hagan de arriba para abajo. Para hacer eso necesito que por favor coloquen ustedes una línea vertical. Yo ahorita la voy a hacer así como muy, la voy a hacer como muy grande. Y voy a ir colocando aquí elementos que nos digan cómo una computadora va a hacer la suma de 2 más 2. Entonces, supongamos que ustedes ya tienen su computadora enfrente. ¿Cuál de estos elementos geométricos creen ustedes que tendría que colocar inmediatamente después del óvalo de inicio? Entrada y salida, muy bien. Entrada, ¿por qué? Porque la computadora como tal, si nosotros no le ingresamos información, una computadora no va a poder procesar nada. Va a estar tranquilo, va a estar esperando a que un usuario meta información a la máquina, ¿sí? Ingrese información, y entonces al momento en el que tú ingresas información a una computadora, la computadora tiene que hacer un proceso y después nos va a entregar un resultado, ¿ok? Bueno, entonces, si es una entrada, ¿cuál es el elemento geométrico para una entrada? ¿Es un romboide o trapezoide? Es un trapezoide. ¿Vale? Perdón, es un romboide. Entonces vamos a generar la figura del romboide. Insisto, no necesariamente tienen que hacerlo en este programa. No es necesario, lo pueden ir haciendo a mano. Entonces, muy bien. Vamos a iniciar. ¿Y qué tendría que colocar? ¿Qué tendría que decirle en mi algoritmo, que al final es una serie de pasos,
para que una computadora sume 2 más 2. ¿Qué tendría que estar ahí? Los comandos. No. ¿Cuáles comandos? Bueno, es que no sé si utilizan operaciones. Se utilizan. O sea, tú vas a hacer un algoritmo para que la computadora genere la suma de 2 más 2. Entonces, voy a tener aquí una entrada. ¿Qué significa una entrada? Que el usuario, que es el que está usando una computadora, debe de ingresar información. Entonces, ¿qué tendría que ir en ese romboide? El 2. Ok, muy bien. Empezaríamos. Sería más bien como ingresar, ¿no? Ingresar. O hay una palabra también que entiende muy bien la computadora. Leer el número 2. ¿Sale? O sea, la computadora tiene que leer o tiene que recibir el número 2. ¿Correcto? Entonces lo podemos dejar así. ¿Qué más? Después, eso significa que tú ya como usuario presionaste la tecla con el número 2. ¿Qué seguiría? Ahí es importante. Fíjense el algoritmo que estamos haciendo. El algoritmo es... El algoritmo es que una... Bueno, ya estamos hablando de algoritmos computacionales. Entonces, vamos a evitarnos el decir que una computadora haga la suma, ¿no? Entonces, algoritmo, que sea la suma de 2 más 2. Ese es tu algoritmo. O sea, tienes que hacer una serie de pasos para que un usuario en una computadora se haga la sumatoria de 2 más 2. Entonces, leer el número 2, luego nuevamente tiene que volver a leer el número 2, pero como ya le estás diciendo en el algoritmo que es una suma, entonces, más bien aquí, lo que tendríamos que decirle ya aquí a la computadora es que genere un qué. De todo esto que está aquí, ¿qué tiene que hacer? Ya metimos las dos entradas, ya metimos el 2, y ya después ingresamos el siguiente 2. ¿Cuál de todos estos elementos es el que tendría que venir ahora? ¿Qué tendría que hacer la computadora? Un proceso, muy bien. El proceso está en un rectángulo. Entonces, perfectamente bien, vamos a generar ahora un rectángulo. ¿Qué proceso es el que tiene que hacer la computadora? ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer la computadora? Es una suma, muy bien. Entonces, prácticamente lo podemos poner así. 2, y aquí sí le estoy diciendo a la computadora, súmale el siguiente número. ¿Sale? Sería 2 más 2. Y entonces, aquí la computadora va a generar un proceso. Ahí está. Y por último, ¿qué va a pasar? Exactamente, muy bien. Va a generar una salida. La computadora ya generó un proceso y nos va a dar una salida. Esa salida tendría que colocarlo, como está ahí, tendría que colocarlo en un romboide. Muy bien. Perfectamente bien. Subir un poquito esto. Y entonces la salida. ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? ¿Qué nos va a mostrar la computadora? ¿Cuál es el resultado? 4. O si quieren pueden ponerle resultado, ¿no? O resultado igual a 4. ¿Sale? Y por último coloco un óvalo que va a tener adentro la palabra fin. Este sería un algoritmo o un diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Ya vieron cómo de manera gráfica estoy haciendo que se entienda una serie de pasos? ¿No? Ok. Muy bien, entonces ya cometiste un error, metiste una letra aquí, ingresa el primer número, metiste una letra, te apareció esto, error, ingresa solo números. Y a la computadora estás diciendo que se regrese. Nuevamente ingresa el primer número. Ahora sí, como ya te diste cuenta que te equivocaste, ¿no? Y con tu dedo tenías parte, te equivocaste. Entonces metiste una letra. Ahora, corregiste, ya metiste el número. ¿Qué seguiría?
¿Qué sigue? Ya. Ingresa el segundo número. ¿Qué más le metemos a nuestro algoritmo? ¿Eo? ¿Un proceso? ¿Seguros? Piensen. ¿Qué seguiría ahí? Aquí abajo. ¿No? Reaccionen. ¿Poner otra vez qué? Hay dos niños que están pensando nada más. De los 30 o 30 y tantos que hay aquí. Dos están pensando. ¿Qué sigue? ¿Poner qué, perdón? Poner la decisión. ¿Cuál decisión? Claro, claro, es un número. Nuevamente todo esto lo tendría que repetir porque también te puedes volver a equivocar, ¿estás de acuerdo? La pregunta es, ¿qué hacemos acá? Si no, fíjense que yo podría decirle a la computadora que se regrese al principio, ¿eh? De esa manera, yo le estoy diciendo a la computadora que si te equivocaste en el segundo número, se regresa al principio. ¿Tendría lógica eso? No. Como que no, ¿verdad? Como que no nos latió eso. Porque eso tenía que ser al principio y pues ya el segundo para que esté más. Mejor repito exactamente lo mismo, pero acá. ¿Vamos? ¿Seguro? Sí. Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Qué sigue? Ahora sí, vamos a meter un proceso. ¿Qué proceso? Primer número más segundo número igual al resultado. Primer número más segundo. Es más, vamos a hacer esto. Vamos a colocar en esta parte de acá la letra A. Y aquí, el segundo número, entre paréntesis, vamos a ponerle B. Y de esta forma es mucho más rápido ya poderle, porque se puede entender el algoritmo, que al final lo que quieres que hacer es A más B. No, igual, perdón. A más B igual. Entonces esto es un proceso. Y al final me va a dar, o tiene que darme la computadora, un resultado. Este sería el algoritmo para poder representar que una computadora me lea dos números y los suma. ¿Vale? Entonces, vamos a darle tantito finalizar a este video. Muchas gracias.